al volcán de Colima, del profesor Gregorio Torres Quintero. Número 8, intervención del diputado Luis Humberto Laín Ochoa, presidente de la Comisión del Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios. Número 9, mensaje del gobernador del Estado, licenciado José Ignacio Peralta Sánchez. Número 10, intervención del presidente del Honorable Congreso del Estado, diputado Crispín Guerra Cárdenas. Número 11, convocatoria de la próxima sesión ordinaria. Número 12, clausura. Cumplida su instrucción, diputado presidente. Profesor, ¿podemos abrir y cerrar? Sí. ¿Sí? Como en el anuncio. Para acá. Una, dos, tres. Profesor Oscar, un poquito más para adelante. Vamos a dar lectura. El Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Colima hace un público y merecido reconocimiento al ejemplar profesor Gregorio Torres Quintero en el 150 aniversario de su natalicio, por ser un ilustre personaje colimense, ejemplo para los docentes del país y de Colima, pedagogo de brillante trayectoria en la teoría y en la praxis, intelectual, visionario e innovador, que dejó un legado invaluable para la educación nacional y estatal. La 58ª legislatura del Estado Libre y Soberano de Colima, Colima Col, mayo 25 de 2016. Firma la mesa directiva, diputados Francisco Javier Ceballos Galindo, diputado secretario, el diputado José Adriano Orozco Neri, diputado secretario, su servidor, diputado Crispín Guerra Cárdenas, diputado presidente. Gracias. ...25 de mayo... se conmemora el 150 aniversario del natalicio de quien fuera impulsor de la educación en México, el distinguido maestro colimense, don Gregorio Torres Quintero, a quienes integramos la 58ª legislatura. Nos congratula reunirnos en este recinto legislativo para honrar su memoria ante la presencia de los titulares de los poderes ejecutivo y judicial, a quien ya di la más cordial bienvenida. Autoridades civiles y militares que también aquí nos acompañan, sean ustedes bienvenidos. Estudiantes, profesores, a todo el público en general que también hace acto de presencia, con el firme propósito de que su legado no quede en el olvido. Nuestro homenajeado nació en la ciudad de Colima el 25 de mayo de 1866. Inició en la noble profesión de maestro a la edad de 17 años. Humilde hijo de un zapatero, fue becado por el gobierno de su ciudad natal, Colima, para estudiar en la Escuela Nacional de Maestros, de la que se graduó en 1891, iniciando con ello una brillante trayectoria como docente y funcionario educativo. Realizó sus estudios en el Liceo de Varones de Colima y se tituló como preceptor en 1883. Después de impartir clases en escuelas colimenses durante 4 años, en 1888 decidió continuar sus estudios en la Ciudad de México en la Escuela Normal de Maestros a través de una beca que le proporcionó el gobierno del Estado. Fue discípulo de Enrique C. Rebsamen. En 1892 regresó a Colima y fundó la Escuela Modelo de Enseñanza Primaria, Normal y de Preceptores. Fue director de la Escuela Porfirio Díaz y por un corto periodo fue jefe y director de la Instrucción Pública. En México, a partir de 1904, fue jefe de enseñanza de primaria y normal. De 1910
a 1911, fue vicepresidente y presidente del Congreso Nacional de Educación Primaria. Fue catedrático de la Escuela Nacional Preparatoria y de la Escuela Normal de Maestros. Fue consejero de la Secretaría de Educación Pública. Por orden del último secretario de Instrucción Pública, en el gobierno de Porfirio Díaz, Jorge Vera Estañol, elaboró la Ley de Instrucción Rudimentaria, misma que priorizaba la alfabetización y castellanización del pueblo para unificarlo en el idioma nacional, incluso a cambio de perder las lenguas indígenas, pues creía era un obstáculo para la formación del alma nacional y consideraba las dificultades económicas que implicaría la tarea de preservar las lenguas nativas, a las que catalogaba de poca relevancia, con excepción para los anticuarios y lingüistas. Esta cuestión lo llevó a crear una rivalidad con el profesor oaxaqueño Abraham Castellanos, quien defendía la poliglosis y la heterogeneidad cultural, así como de dotar a las escuelas públicas de herramientas propias para aprender el trabajo agrícola y otras labores artesanales. En 1920 viajó a Estados Unidos para conocer y estudiar las propuestas pedagógicas modernas. A su regreso a México, fue consejero técnico de la Secretaría de Educación durante 3 años. Retirado de su puesto, escribió más de 30 libros sobre temas pedagógicos, históricos, costumbristas, cuentos y otros. Colaboró para las revistas La Educación Moderna, La Educación Contemporánea, Yucatán Escolar, La Enseñanza Primaria y Educación. Cabe mencionar que es el autor de diversas obras exitosas, entre las que destacan Cuentos Colimotes, Descripciones, Cuentos y Sucedidos, La Patria Mexicana, Leyendas Aztecas, Una Familia de Héroes, pero su mayor aportación a la cultura nacional ha sido sus obras pedagógicas, Método Onomatopéyico de Gramática y Lectura y Guía del Método Onomatopéyico, donde escribió nuevas metodologías para facilitar el trabajo del maestro en el aula. El siglo XIX fue una etapa de transformaciones educativas en el estado de Colima. Se implantaron nuevas modalidades en los trabajos docentes. Se pasó de las doctrinas tradicionales lancasterianas a una reforma escolar en donde el maestro era el eje rector de dicha transformación. Las paupérrimas condiciones en las que se encontraban tanto el inmobiliario como el trabajo escolar llevaron a plantear la Ley de Instrucción Pública de Colima. De mayor relevancia es el hecho de que el 7 de mayo de 1894 el Poder Ejecutivo promulgó la ley elaborada por Torres Quintero y en la que se determinaba que la instrucción pública sería desde esa fecha laica, gratuita y obligatoria, principios que siguen vigentes en nuestro país y es nuestra convicción que así debe continuar. Con su sentido pedagógico, don Gregorio promovió la obligación escolar y que en las escuelas se implementaran los programas de enseñanza, así como la aplicación de exámenes. También señaló la necesidad de que hubiera vacaciones, premios y castigos para los profesores de instrucción primaria. De igual forma, se pronunció por la creación de la Dirección de Inspección de Instrucción Pública. Como parte de su enseñanza, encontramos que el maestro Gregorio Torres Quintero forma parte de los brillantes educadores mexicanos de la segunda mitad del siglo XIX e inicios del siglo XX. Fue autor del método onomatopéyico que sirvió para enseñar lectura y escritura a los alumnos que estaban por iniciarse en ello. Francisco Larroyo señaló que dicho método, el cual sigue vigente hoy en día y se basa en los sonidos naturales para conocer las letras, sílabas y palabras, contemplaba el método de Rebsamen en el nuevo elemento fonético de la onomatopeya. Nuestro insigne personaje vivió cuando la educación oficial tuvo el honroso título otorgado por los historiadores de Época de Oro de la Educación Mexicana. Colaboró con Justo Sierra, José Vasconcelos, entre otros. Puso al día la discusión de los más modernos métodos, temas y tecnologías aplicadas a la educación. Entre sus múltiples facetas
se encuentra la de pedagogo, historiador, poeta, orador, político. Fue el creador de la Ley de Instrucción Pública y crítico incansable de los libros de texto como sustituto del maestro, pues siempre creyó que la imagen del docente era fundamental en la tarea educativa. En Colima, sus ideas educativas germinaron y echaron raíces profundas. Floreció el laicismo por él sembrado y prosperó en todo centro de educación el espíritu de Rousseau, demostrándose que la siguiente frase: cada edad tiene sus rasgos característicos y es indispensable conocerlos y respetarlos, como en biología se respeta a la oruga, al capullo y a la mariposa. Aplicó en la educación de los niños, al igual que María Montessori, un material sencillo, autoeducativo, estimulante para el hallazgo en el propio yo del educando, de su centro de acción. Dice en su biografía: el maestro colimense murió a los 70 años de edad en la Ciudad de México en 1934. Sus restos descansan en la Rotonda de las Personas Ilustres, a donde fueron trasladados en junio de 1981, por decreto del entonces presidente de la República, José López Portillo. Por lo anterior, por unanimidad, los integrantes de la 58ª legislatura aprobamos la iniciativa presentada por la Comisión de Educación y Cultura a mi cargo para reconocer la incansable trayectoria del maestro Gregorio Torres Quintero, pues sus aportaciones al sistema educativo nacional y estatal son reconocidas y forman parte ya de la historia de México. Aunado a lo anterior, es de precisar que el maestro Gregorio Torres Quintero sigue y será siendo un ejemplo a seguir a todos los docentes y estudiantes, toda vez que sus obras literarias han sido leídas por miles de personas, coadyuvando a la preparación académica de los mexicanos y dejando una brillante trayectoria como docente y funcionario educativo. Como reconocimiento y un sencillo tributo de nuestra parte, determinamos colocar hace unos momentos en uno de los muros de este recinto parlamentario la leyenda Colima al ejemplar profesor Gregorio Torres Quintero, en el 150 aniversario de su natalicio. Por su asistencia a este relevante evento, muchas gracias a todas y a todos ustedes. Para continuar con el orden del día, contamos con la participación de la alumna Carolina Ramos Luquen, quien cursa el 6º año en la primaria Gregorio Torres Quintero, turno matutino, quien presenta el soneto Al Volcán de Colima del profesor Gregorio Torres Quintero. Buenos días. Al volcán de Colima. Salve, oh titán, gemelo de granito, que al rumor del Pacífico arrullado tienes por lecho, espléndido collado, por cortinaje azul el infinito. Cuando retumbas con sonoro grito, conmueves la ciudad, el valle, el prado y montes de vapor ensortijado, levantas con estrépito inaudito. A tus pies, la asombrada muchedumbre te contempla confusa y no se atreve a robar una chispa de tu lumbre. Solo el invierno se te acerca aleve, mas viene primavera a tu alta cumbre y un beso inflama tu crespón de nieve. Gracias. En el siguiente punto del orden del día se le concede el uso de la palabra al diputado Luis Humberto Ladino Ochoa, presidente de la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios. Con su permiso, diputado presidente, saludo
al licenciado Óscar Javier Hernández, representante del gobernador, gracias por estar aquí. A la licenciada María Luisa Ruiz, representante del presidente del Supremo, gracias por estar aquí. Diputadas y diputados, gente que nos acompaña el día de hoy, a los alumnos de la Escuela Gregorio Torres Quintero, a los maestros y maestras y a las autoridades que nos acompañan. Para llegar a un buen fin es preciso un buen procedimiento. Uno de los dos requisitos indispensables de una buena enseñanza es estimular agradablemente. Gregorio Torres Quintero. La bancada del Partido Acción Nacional celebramos el reconocimiento que esta honorable legislatura le da al ilustre colimense Gregorio Torres Quintero, quien trascendió más allá de las fronteras de nuestra entidad, visionario y comprometido con la educación, fundador del método onomatopéyico, como ya se ha mencionado aquí, con el que muchas generaciones de mexicanos aprendimos a leer. La obra del profesor Gregorio Torres Quintero traspasó también las fronteras mexicanas, y es que este método todavía es utilizado en varios países de Latinoamérica para enseñar a leer. Hoy, a 150 años del natalicio de este colimense ejemplar, la educación en México y en particular en Colima presenta nuevos retos. Si bien las formas y métodos de enseñanza han cambiado, los problemas en las escuelas siguen estando latentes desde hace décadas. La falta de espacios dignos, de material, equipo y docentes es una constante en los 10 municipios del estado. Hace días, niños y niñas del estado, en esta misma tribuna, exigieron que los 3 órdenes de gobierno trabajemos en conjunto para mejorar la educación y protegerlos de todo tipo de violencia, pues sabemos que este sector tan importante de la sociedad es el más vulnerable. En Colima, como en toda la República, el Estado le ha quedado a deber a la sociedad en cuanto a educación se refiere, si bien la situación económica derivada de las pasadas administraciones. Es claro que el Estado necesita apostarle más a la educación, ya que esta es la única forma de rehacer el tejido social que actualmente se encuentra dañado y que ha permitido que bandas delincuenciales azoten nuestra entidad y vulneren el Estado de Derecho de los colimenses que añoramos la paz y la tranquilidad que antes teníamos. Aunado a esto, se agregan las adicciones, el embarazo en adolescentes, la criminalización de la juventud, la intolerancia hacia los grupos vulnerables, el acoso escolar, bullying y la violencia generalizada. Reconstruir este tejido social es un asunto central en la lucha por una mejora en la sociedad, y solo con más y mejor educación lo podremos lograr. Colima presenta altos índices de pobreza extrema, por lo que cada vez es mayor el número de niños y niñas que no pueden continuar con sus estudios, ante la falta de solvencia económica en cada uno de los hogares, en los cuales los padres diariamente salen a buscar el sustento que permita llevar algo de comida, quedando en segundo plano la educación de sus hijos. Colima, siendo la tierra del profesor Gregorio Torres Quintero, creador de uno de los métodos de enseñanza más usados y más importantes de México y de Latinoamérica, deberíamos ser el primer lugar en educación y no, como tristemente lo somos ahora, el primer lugar en violencia. Las y los integrantes del Partido Acción Nacional en el Congreso ratificamos hoy nuestro compromiso con la educación, con los niños y las niñas en la entidad, con los jóvenes, con los maestros, para trabajar en conjunto para mejorar nuestra educación, la cual es la única vía posible para que la sociedad avance y salga adelante de cualquier crisis. Dentro de la plataforma política del PAN, la educación ocupa un lugar preponderante entre las acciones que como diputados seguiremos trabajando desde este poder legislativo para que haya mayor número de becas, apoyo para transporte y alimentación para estudiantes de escasos recursos. La educación es un derecho que se encuentra establecido en el artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la que además
se estipula que la educación básica y de nivel medio superior son obligatorias y es deber del Estado ofrecerlas de forma gratuita. Sin embargo, para algunos estudiantes y sus familias es muy complicado continuar accediendo a la escuela, ya sea por la precariedad económica en que se encuentra o por las barreras institucionales que existen. Los diputados y diputadas del PAN creemos contundentemente que el acceso a la educación no debe estar limitado por las carencias económicas. Esto se sustenta en los principios fundamentales de equidad, justicia y mérito. Por ello, queremos que todos los estudiantes colimenses de escasos recursos continúen estudiando y que su situación de vulnerabilidad económica no sea un obstáculo para su progreso. Hoy honramos la memoria de un luchador de la educación, de un visionario que buscó siempre llevar conocimiento a los y las niñas del estado de Colima, de su estado natal. Hoy debemos, como legisladores, ratificar nuestro compromiso con la educación. Muchas gracias. Es cuanto, diputado presidente. Conforme al siguiente punto del orden del día, se le concede el uso de la palabra al profesor Óscar Javier Hernández Rosa, secretario de Educación en el Estado y representante del licenciado José Ignacio Peralta Sánchez, gobernador constitucional del Estado de Colima. Muchas gracias. Con la honrosa representación del ciudadano licenciado José Ignacio Peralta Sánchez, titular del Poder Ejecutivo, saludo con respeto al diputado Crispín Guerra Cárdenas, presidente del Congreso del Estado, a la licenciada María Luisa Ruiz Corona, magistrada, representante del presidente del Supremo Tribunal de Justicia, al diputado Francisco Javier Ceballos Galindo, secretario de la mesa directiva, así como también al diputado profesor José Adrián Orozco Neri, también secretario de esta mesa directiva. Con el mismo respeto saludo a las señoras y señores diputados y a los asistentes a esta importante ceremonia dedicada a honrar la memoria del egregio maestro colimense don Gregorio Torres Quintero. Algunas entidades podrán ostentar entre sus hijos relevantes a hombres de armas, a revolucionarios y guerrilleros. No está mal, pero nosotros, los colimenses, podemos presumir de un maestro y de un hombre de letras. Creo que esa es una justa expresión del espíritu de nuestra entidad. Somos una entidad de maestros y escritores, de poetas y periodistas, de funcionarios dotados de vocación cultural y de promotores de cambios pedagógicos trascendentales. En todas esas variantes del ser colimense podremos reconocer a don Gregorio Torres Quintero. Fue un innovador pedagógico en los momentos del debate educativo de la etapa porfirista. Fue un político apasionado que intentó la representación popular en su entidad. Fue un revolucionario de la educación que innovó un método de enseñanza de lectoescritura que terminaría como el más influyente en la historia de México y de América Latina. Fue un escritor de fino talento que no solo recreó historias infantiles para ilustrar el método onomatopéyico, sino que además nos legó poemas de vibrante pasión colimense como el que acabamos de escuchar y cuentos de profundo valor para quienes nacimos en esta tierra. Todos los colimenses somos hijos espirituales de Gregorio Torres Quintero. Nadie como él para expresar lo que significan los volcanes, el mar y los esteros, así como la flora y la fauna de nuestra geografía íntima. Por eso, considero un acierto de este honorable Congreso la iniciativa para conmemorar
al gran maestro de las letras nativas. Me sumo con orgullo a este festejo. No puedo dejar de compartirles una anécdota que imagino a muchos colimenses les ha ocurrido. Cuando niño viajaba a mis vacaciones cargando siempre en mi equipaje un ejemplar de los cuentos colimenses. Leerlos en la distancia mitigaba siempre la sensación de estar lejos de nuestra tierra y nos permitía acercarnos y acrecentar el orgullo legítimo de ser hijos de Colima. Hoy que aparecen tantos retos en nuestro horizonte, hoy que se advierten tantos problemas y desafíos, el ejemplo de don Gregorio Torres Quintero debe seguir como aliento e inspiración. Hago votos porque el nombre del gran maestro siga iluminando nuestro destino común como colimenses. Muchas felicidades y muchas gracias. A continuación y en atención al orden del día, me voy a permitir dirigir un mensaje. ¿Saben por qué muchas personas se duermen durante las funciones de ópera? Porque no se les muestra con interés los tópicos de la obra. Lo mismo sucede con la enseñanza de la historia y los libros no se acomodan al estado espiritual de los receptores. Esto último se logra con cuentos, relatos y narraciones. Todo ello animado, dramatizado, atractivo y bello. Palabras del profesor Gregorio Torres Quintero. Buenos días a todos los presentes. Saludo con agrado y respeto al profesor Óscar Javier Hernández Rosa, secretario de Educación y representante del gobernador del estado. Bienvenido. Igualmente saludo a la magistrada María Luisa Ruiz Corona, que viene en representación del presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado. Bienvenida. Saludo a mis compañeros de la mesa directiva, a todos mis compañeros diputados, a las autoridades militares, a las autoridades civiles, a todos los maestros y los alumnos, los medios de comunicación y todo el público en general que nos acompaña. Hoy corresponde homenajear con justicia, razón a un colimense destacado, cuyos hechos en vida trascendieron las fronteras nacionales. Se trata de Gregorio Torres Quintero, quien fue profesor, cuentista y servidor público. Gregorio Torres Quintero tuvo una faceta relevante en el sector público. Elaboró la primera ley de instrucción pública en el estado de Colima. Fue presidente del Consejo de Estudio y Dictaminación de los Textos Escolares y Programas de Estudio, jefe de enseñanza primaria y normal, presidente del Congreso Nacional de Educación Primaria y jefe de la sección de educación del gobierno del estado de Colima. Si algún adjetivo calificativo puede darse a Gregorio Torres Quintero, es el de transformador. Es uno de los pocos personajes que perteneció al momento de la historia en México conocido como la época de oro de la educación mexicana. Donde sea que estuviera el profesor Gregorio Torres Quintero, impulsaba reformas, proponía nuevos métodos, transitaba de lo arcaico a lo novedoso, emprendía luchas de ideas con argumentos y demostraciones.
El mejor homenaje que podemos rendir al ilustre Gregorio Torres Quintero es aprender de él, de su impecable desempeño en el servicio público y de su natural forma de generar transformaciones. El profesor fue siempre modesto, proactivo, lector intenso, defensor de sus ideales, respetuoso de sus adversarios, trabajador incansable, buscador de nuevas formas de aprender, más amigables y amistosas al espíritu. Gregorio Torres Quintero es el único colimense cuyos restos se encuentran descansando en la Rotonda de las Personas Ilustres, localizada en la Ciudad de México. La biblioteca de la Universidad Pedagógica Nacional lleva su nombre y es uno de los pocos colimenses nombrado benemérito de Colima. Así recordamos y homenajeamos a uno de los hijos predilectos del pueblo que vio nacer, el profesor Gregorio Torres Quintero. Gracias, es cuanto. A nombre de la honorable 58ª legislatura, agradecemos una vez más a los ciudadanos, profesor Óscar Javier Hernández Rosas, secretario de Educación en el Estado y representante del licenciado José Ignacio Peralta Sánchez, gobernador constitucional del Estado, y a la magistrada María Luisa Ruiz Corona, representante personal del licenciado Rafael García Rincón, presidente del Honorable Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, así como al público que nos acompañó en la celebración de esta sesión solemne, en la que esta soberanía hizo un merecido homenaje al profesor Gregorio Torres Quintero en el 150 aniversario de su natalicio. En el siguiente punto del orden del día se cita a ustedes, señoras y señores diputados, a la sesión pública ordinaria a celebrar este mismo día, 25 de mayo del presente año, a partir de las 13 horas. Finalmente, solicito a los integrantes de las comisiones de cortesía que una vez finalizado este evento acompañen a retirarse de este recinto oficial a los ciudadanos profesor Óscar Javier Hernández Rosas, secretario de Educación en el Estado y representante del ciudadano gobernador constitucional del Estado, y a la magistrada María Luisa Ruiz Corona, representante del Honorable Supremo Tribunal de Justicia del Estado. Concluidos todos los puntos del orden del día, solicito a los presentes ponerse de pie para proceder a la clausura de esta sesión solemne. Hoy, 25 de mayo de 2016, siendo las 12 horas con 47 minutos, a nombre de la Honorable 58ª Legislatura Constitucional del Estado, declaro clausurada esta sesión solemne correspondiente al segundo periodo ordinario de sesiones del primer año de ejercicio constitucional. Por su atención, muchas gracias.